En 1 Corintios capítulo 3, verso 6, hermanos, hemos estado aprendiendo de que el apóstol Pablo quería avanzar de nivel espiritual en la iglesia. Pero el apóstol Pablo no podía avanzar porque se había encontrado que la iglesia no avanzaba, que la iglesia todavía estaba, como decimos nosotros, carnuda, tenía muchas obras de la carne. Y aprendíamos que solamente siendo sustentados por el Espíritu de Dios, aprendíamos que solamente formando una verdadera relación con el Espíritu Santo de Dios podía crecer ese crecimiento de buenos frutos espirituales en nuestra vida cristiana. Porque nuestra vida con Dios, hermanos, no se basa en lo mucho que podamos hablar. Nuestra vida cristiana con Dios se basa en los frutos que usted y yo tengamos, en los frutos que usted y yo carguemos en nuestro transcurso cristiano, en nuestra peregrinación en este camino cristiano. Porque hay muchos que tenemos muchas palabras en nuestra boca, hay muchos que nos llenamos de argumentos en nuestros labios y nuestra boca, pero a la hora de tener fruto somos, hermanos, como aquella viña que Dios por medio de Jesucristo tuvo que maldecir, porque era una hermosa viña, era una hermosa planta, pero no tenía fruto. Estaba verde, estaba frondosa, pero no tenía fruto. Es bonito cuando nuestra vida cristiana está llena de palabras, de palabras, de palabras, de palabras, de palabras, pero es más hermosa cuando está llena de fruto, de fruto, de fruto, frutos que alaben a Dios, frutos que enamoren a Dios, frutos que contenten el corazón de Cristo. Esos frutos son los que mueven el corazón de Dios. Y esos frutos eran lo que le hacía falta desarrollar a la iglesia de los Corintios. Porque había mucho griego, porque había mucho filósofo, porque había mucho intelectuoso con sabiduría humana. Pero Pablo les dijo: yo vengo a ustedes con la sabiduría de Cristo, porque los frutos que tienen son frutos carnales, pero ustedes van a salir de la leche carnal a la leche espiritual, a la comida sólida del Espíritu de Dios. Y una de las cosas carnales que tenía esta iglesia, amado hermano, era de que esta iglesia tenía celo, tenía contienda y tenía división. La iglesia tenía estos tres espíritus, porque uno decía: yo soy de Pablo, otro decía: yo soy de Apolo, otro decía: yo soy de Pedro, otro decía: yo soy de Timoteo. Pero el apóstol Pablo les decía: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Timoteo? ¿Quién es Pedro? Pedro es un servidor de Cristo, Pablo es un servidor de Cristo, Timoteo es un servidor de Cristo, pero Cristo no es servidor, Cristo es el Señor, Cristo es el que da el crecimiento, Cristo es el que liberta, Cristo es el que tiene que vivir plenamente en nuestra vida. Cristo es el que tiene que vivir en nuestra mente, Cristo es el que tiene que vivir en nuestros corazones, Cristo es el que tiene que vivir en el diario vivir, en el diario caminar. Cuando Cristo vive en nuestro diario caminar, usted no le falla a Dios, usted en vez de fallar a Dios le honra, le glorifica, le exalta, le alaba y le da gloria a Él. Y los que están a su alrededor dicen: ese tiene presencia de Dios, porque hay un Dios verdadero que habita en Él. Cuando quieren que la gente diga que hay un Dios verdadero que habita en usted, solo lo va a decir hasta que usted muestre que Cristo vive, hasta que usted muestre que Cristo reina, hasta que usted muestre que Cristo es quien gobierna y quien ha establecido su poderío sobre usted. Yo planté, dice el apóstol Pablo. Plantar significa sembrar. Yo sembré, pero mire cómo dice la palabra de Dios: el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento de su vida espiritual, el único que lo puede dar es Dios. El único que puede desarrollar su vida es Dios. El único que nos puede hacer germinar abundantemente es Dios. Pero ¿cuántos queremos crecer espiritualmente? Todos. Pero para que crezcamos espiritualmente necesitamos delegarle el lugar que Dios se merece en nuestra vida. Cuando usted y yo le delegamos el lugar que Dios se merece en nuestra vida, va a haber crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Es Dios. El pastor
puede predicar una palabra llena del Espíritu de Dios y usted va a ser tocado, usted va a sentir que Dios le habló, pero al salir de esa puerta, Dios quiere dar crecimiento a esa palabra, y esa palabra se estanca cuando nuestra mente y nuestro corazón al salir de la puerta se cierra el propósito de Dios. Pero cuando usted escucha una palabra poderosa de Dios para su vida, usted dice: Dios me habló, pero usted sale de esta puerta y dice: Dios me habló, y como Dios me habló, mi vida va a ser transformada, porque todos los varones en la Escritura que escucharon la voz de Dios fueron impactados, fueron transformados. Hoy usted tiene que escuchar la voz de Dios que le dice: yo doy el crecimiento. Su vida tiene que crecer, su vida tiene que ser fructífera, su vida tiene que ser abundante en Cristo Jesús. ¿Verdad, hermano? Que no nos podemos llamar cristianos si no tenemos buenos frutos. No podemos, hermanos. Yo no me puedo llamar hijo de Dios si no tengo los frutos de hijo de Dios. Yo no me puedo llamar hijo del Dios Altísimo, porque los frutos van a garantizar que yo soy hijo de Dios. ¿Cuáles frutos? Usted tiene gozo, paz, fe, templanza, firmeza, pureza, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo verdadero, habita en usted. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, esto haced para la obra del Señor. Dios da el crecimiento. Tenemos que preocuparnos si pasan los años en nuestra vida y no hay crecimiento. Sí, es acto de preocupación, es de preocuparnos, porque si pasa el tiempo y en nuestra vida no hay crecimiento, algo está mal, algo no está funcionando bien, porque la palabra nos está enseñando que Él da el crecimiento. El crecimiento no lo da el pastor, el crecimiento no lo da el líder enseña, el pastor predica y enseña la palabra de Dios, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Pero ¿sabe una cosa hermosa? Que Dios solo puede dar crecimiento a aquel que tiene su oído abierto, aquel que tiene su corazón abierto, aquel que tiene su mente abierta. Todo el pueblo de Dios que tenga su mente, su corazón y sus oídos abiertos para obedecer a Dios, va a tener crecimiento en su vida cristiana. Si usted es un cristiano que no ha crecido espiritualmente, hay algo en usted que está mal. De repente usted ya se cansó de oír, de repente usted ya se cansó de obedecer a Dios. Por eso el crecimiento no es sólido, por eso el crecimiento no sigue. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a obedecer a Dios, hay que volver a honrar a Dios, hay que volvernos a Dios de todo corazón. Entonces viene la mano de Dios que nos levanta, viene crecimiento, viene un fruto en su vida cristiana, en su vida espiritual. Y dice la palabra: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos, dice, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza. ¿Qué significa labranza? Tierra sembrada. Nosotros hemos sido sembrados en la palabra de Dios, y todo lo que está sembrado en la palabra de Dios tiene que dar fruto. ¿Cuántos de nosotros tenemos fruto? Amén. Yo testifico, amén. Yo sé que usted tiene fruto, porque yo sé que a usted le gusta orar, yo sé que a usted le gusta ayunar. A mí me han dicho: pastor, no me deje fuera del rol de ayuno, porque yo quiero ayunar. Pastor, no me deje fuera de las actividades de la iglesia, porque yo quiero servirle a Dios. Ese es fruto de servir al Dios Altísimo, porque usted sabe que servir a Dios no se paga, pero hay ganancia. Hay ganancia porque usted está dando fruto que agraden a Dios, y no es solamente el privilegio, sino que su corazón es una ofrenda para Dios. Su corazón es un sacrificio dado para Dios, y todo buen sacrificio es aceptado por Dios. Entonces, ¿cuántos tienen claro quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Quién nos hace crecer? Dios. ¿Quién nos hace desarrollar las virtudes? Dios. ¿Quién nos hace que seamos árboles llenos de fruto? Dios. Entonces usted tiene que estar pegado a Dios. El Evangelio de San Juan dice: yo soy la vid verdadera, y separado de mí nada podéis hacer. No podéis llevar frutos separados de mí.
Entonces ahí encontramos la respuesta. ¿Por qué habemos nosotros, muchos cristianos, que todavía no tenemos fruto? Aquí está la respuesta. Jesús dijo: separados de mí no podéis llevar fruto. Entonces, el cristiano que está en la iglesia y no da fruto es porque está en la iglesia, pero todavía está separado de Dios, está separado de la oración, está separado de esa presencia de Dios. Y todo lo que está separado de Dios es tierra seca, pero todo lo que está unido con Dios es tierra fértil, es tierra que tiene presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios está el Espíritu de Dios, que le da vida a todo. La familia es cambiada, el hogar es cambiado, el ministerio es cambiado, porque todo lo cambia Dios, todo lo transforma Dios por medio de su poder. Ahora, hay algo más hermoso aquí en este verso, el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué fundamento fue el que puso el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Él lo hacía por celo a las tradiciones y a los mandamientos de la ley. Él perseguía a la iglesia de Cristo, a la iglesia primitiva. Y la presencia de Dios se le manifestó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Eso significa: dura cosa es pelear contra algo que no puede vencer. Se lo estoy parafraseando. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es pelear contra algo que no vas a poder vencer. Contra la palabra de Dios nadie va a poder vencer. La palabra de Dios triunfa. La palabra de Dios triunfó en el huerto del Edén. La palabra de Dios triunfó en la creación. La palabra de Dios triunfó en la cruz del Calvario. La palabra de Dios triunfa en nuestra vida cuando nos cambia, cuando nos transforma. Dura cosa es oponerse usted al propósito que Dios tiene para usted. Usted tiene que comprender que Dios quiere darle crecimiento a su vida espiritual. Ya no resista con eso. Levántese y dígale: Padre, llegó el tiempo de santificarme. Padre, llegó el tiempo de prepararme. Padre, llegó el tiempo de someterme, de llevar una vida sometida, de llevar una vida íntegra, de llevar una vida en obediencia, de llevar una vida sometida a tu presencia, una vida de oración yo quiero llevar. Usted tiene que ser un cristiano el cual diga: yo me rehúso a llevar una vida sin oración. Yo me rehúso a llevar una vida separado de la lectura de la Biblia. Yo me rehúso a llevar una vida separado de buscar la presencia de Dios. Siempre que hayan puertas abiertas, yo entraré a ellas y seré como David. Entraré por sus puertas con acción de gracia, alabando, glorificando, exaltando, dando gloria, dando tributo, dando alabanza, dando honor, dando poder, dándole mi alma, dándole mi corazón en sacrificio a Dios. Yo seré ofrenda para Dios. Yo puse el fundamento. ¿Qué fundamento puso el apóstol Pablo? Después de que Dios se le manifestó a él en una gran luz, hermana, que hasta lo dejó ciego. Era tan fuerte la luz que se le manifestó a Saulo, apóstol Pablo, que quedó ciego. Escamas cubrieron sus ojos. Y llegó el profeta Ananías y le dijo: Saulo, recibe la vista. Y escamas cayeron de sus ojos y recibió la vista. Desde este momento el apóstol Pablo comenzó a poner el fundamento de la palabra de Dios a los gentiles. Los gentiles somos cada uno de nosotros que no pertenecemos al pueblo de Israel. El apóstol Pablo comenzó a ir a ciudades, a aldeas, a países, a Asia, a esparcir la palabra, a enseñar que había y que hay un Dios, un amado Salvador que se levantó de entre los muertos, que venció la muerte. Y el apóstol Pablo comenzó a anunciar una palabra que transformaba. El apóstol Pablo comenzó a anunciar un evangelio que quebrantaba las cadenas satánicas. El apóstol Pablo comenzó a anunciar un evangelio que libertaba al oprimido, que libertaba al cautivo. Y todos quedaban asombrados y decían: ¿y esta qué es? ¿Es una nueva predicación o qué? Porque nunca habían
escuchado esta predicación, el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice: este misterio que estaba oculto por generaciones fue manifestado a nosotros los gentiles para que alcanzáramos salvación, para que el muro de separación caera y todos tuviésemos entrada a un Salvador, el cual es Jesucristo de nuestra vida. Ese fundamento fue establecido hasta el día de hoy. Podemos ver por medio de la Sagrada Escritura que hay un fundamento en el cual estar firme. ¿Quién es ese fundamento? Cristo Jesús. ¿Y quién nos enseña a conocer a Cristo? La palabra de Él. Esta palabra nos enseña la esencia. Esta palabra nos enseña la pureza de Cristo. Y cuando usted se come la palabra de Cristo, usted está fundamentado en Cristo Jesús. Ahora otro edifica encima, otro sigue predicando, otro sigue anunciando el evangelio. Y mire lo que dice: pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Qué significa sobre edificar? Significa seguir construyendo sobre algo que está construido. Sobre edificar. Usted comienza a construir sobre algo que ya está construido. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios ya se nos fue dada? Y cada día de nuestra vida necesita edificarse, 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 sobre edificarse. Todos los días usted necesita edificarse, edificarse, edificarse en la palabra de Dios. Cuando usted no deja de comer la palabra de Dios, usted va a estar bien edificado. Usted va a estar bien plantado. ¿Cuántos están bien plantados en la roca que es Cristo? Usted coma Biblia, desayune Biblia, almuerce Biblia, cene Biblia, levántese leyendo la Biblia, levántese escuchando la palabra de Dios, escuchando meditación de la palabra de Dios, y le aseguro que su vida va a ser un torrente de agua que va a saltar para vida eterna. Agua de vida dentro de usted que lo va a mantener vivo. Ahora, aquí quiero llegar. Dice: muchos edifican, pero cada quien mira cómo sobreedifique, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál fundamento? El fundamento es Cristo. Lo que Él nos enseña a través de su palabra. Lo que Él nos enseña a través de su palabra ya está irremovible. ¿Sabe qué significa irremovible? Que lo que Cristo estableció no se puede remover. Ya fue establecido, ya fue dado, ya fue manifestado. Lo que usted y yo tenemos que hacer es edificarnos de la manera correcta. Usted tiene que edificarse de la manera correcta. Si su vida no se está edificando de la manera correcta, usted peligra espiritualmente. Cada quien mire cómo sobreedifica, porque el fundamento ya está puesto. ¿Quiere entender? Cada quien vea por su vida cristiana cómo la está desarrollando, porque no tenéis excusa. Ya sabéis cuál es el fundamento. Usted, hermano, ¿por qué nuestra vida cristiana muchas veces perece? Si el fundamento ya fue puesto. ¿Por qué? Porque usted no quiere estar bien fundamentado en lo que ya Cristo nos dio, en lo que ya Cristo nos regaló, en lo que ya Cristo reveló. Entonces, ¿por qué nuestra vida espiritual no está bien fundado en ese fundamento? No hay excusa. Usted no puede decir: es que yo no sé eso, no sé cómo hacerlo bueno. Usted no puede decir, usted y yo no podemos ser cínicos, disculpe la palabra. Usted y yo no podemos ser hipócritas en decir: es que yo no sé qué es lo que Dios pide de mí. ¿Verdad que no? Usted no necesita que el pastor le predique cómo usted tiene que conducir su vida cristiana. Si usted le abre el libro de Efesios, ahí dice un título: vivir como hijos de Dios. Y cuando usted comienza a leer, así quiere que Dios viva. Cuando el pastor viene y le predica, usted dice: ya me la sabía, porque ya leí la Biblia. Usted ya sabe el fundamento, pero porque su vida cristiana no está en el verdadero fundamento, porque usted está ignorando el fundamento de Cristo y se está edificando en otras cosas. Cuando usted y yo nos edificamos en otras cosas, entonces peligra
nuestra vida cristiana. Es bien difícil, hermano, muy difícil, imposible que usted no sepa cuál es el fundamento o qué es lo que Dios quiere de usted y de mí, de todos. Aquí no podemos hacer excepción y decir, es que esto es lo que Dios quiere del pastor. No, esto es lo que Dios quiere de todos nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Aquí está en su palabra. ¿Cuántos leen la Biblia? Ahí está el detalle. Cuando usted lee la palabra, cuando usted lee el manual de Cristo, usted sabe lo que Dios quiere de usted, ¿o no? Usted sabe cómo Dios quiere que sea su vida cristiana. Una de las cosas más lindas que Dios quiere de nuestra vida es que nuestra vida cristiana sea de frutos. Que tenga frutos, que tenga fruto, que tenga fruto. Eso le agrada a Dios. Dice que el árbol que no tiene fruto, ¿qué hace? Lo corta y lo echa al fuego que se queme. Pero el árbol que tiene fruto, dice que lo cuida, lo abona, lo protege. ¿Para qué? Para que siga dando más fruto. Entonces, ¿qué da a entender? Que los frutos le van a ayudar en su vida cristiana. Para tener contento a Dios, de fruto. Y usted va a tener a un Dios contento con usted. Para que usted le saque sonrisa al Rey de Reyes, de fruto, de fruto. Y usted se va a dar cuenta que el corazón de Cristo va a estar gozoso con usted. Y solo puede dar fruto edificado en el verdadero fundamento. Usted no necesita que el pastor le esté jalando las orejas todos los días, hermano. No lo necesita. Si usted estudiara, si usted buscara. Usted dice, el pastor mucho predica de lo mismo. El pastor mucho nos habla de lo mismo siempre. Es que a todo lugar que voy siempre solo de lo mismo y de lo mismo me hablan. Pero si usted estudia la palabra, usted va a darse cuenta que la palabra le habla de lo mismo de lo que el pastor le está hablando. Porque es esto lo que Dios quiere, que estemos fundamentados en el fundamento correcto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuchen la palabra. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Pero qué bonito fuera, ¿verdad? Que el diablo obedeciera. Pero eso es contra la naturaleza de él. Él no puede obedecer. Él no puede obedecer la voz de Dios, porque es contra la naturaleza de él. Dice la palabra, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Pero usted cree que el diablo no busca fundamentar su vida en muchas cosas, menos en el fundamento de Cristo. Por eso usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué piensa? ¿Qué siembra en su corazón? Porque de lo que siembra en su corazón, de lo que siembra en su mente y de lo que siembra en sus oídos, en eso va a estar fundamentada su vida espiritual, su vida cristiana. ¿Cuántos quieren escuchar la verdadera voz, la voz de Dios? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta. Qué hermoso, hermanos. Qué palabra esta. Cuando usted está fundamentado en el verdadero fundamento, porque es importante, porque tarde o temprano va a ser puesto el fuego, y el fuego revela quiénes somos. El fuego revela en qué estamos fundamentados. Si usted nunca estuvo fundamentado en la palabra de Cristo y en el poder de Cristo, la prueba se lo devoró. El fuego solo dejó de su vida cristiana cenizas. ¿Por qué? Porque usted era hojarasca. Hojarasca, hermano, es hoja que usted le prende fuego y en un segundo se quema y queda ceniza. No hay algo sólido. Y muchos cristianos así están viviendo hoy en día. No hay fundamento y no hay excusa, hermano. Ya lo vimos en la palabra, ¿sí o no?
No hay excusa. Usted no puede decir, ¿y cómo hago para hacer esto en mi vida cristiana? ¿Y cómo hago para hacer esto en mi vida personal? ¿Y cómo hago para superar esta prueba? ¿Y cómo hago para superar esta tentación? ¿Y cómo hago para superar este momento que estoy pasando? Váyase a la Biblia, ahí hay respuestas para su vida. Ahí hay un fundamento en el cual en la prueba, en la escasez, en la dificultad, en la hora de fuego, usted va a tener solidez, usted va a tener fundamento, porque el fundamento es Cristo. Cuando usted se come la Biblia, es Cristo viviendo dentro de usted, es Cristo reinando en usted, es Cristo estableciendo su reino en su vida, es Cristo habitando con todo su poderío dentro de usted. Aquel que acepta la palabra de Cristo, es Cristo viviendo en usted. ¿Por qué? Porque esta palabra es la esencia de Él. La hora dice el verso 10, el verso 3, hermanos, para finalizar. La obra de cada uno se hará manifiesta. Manifiesta. Tarde o temprano va a ser manifiesto. Deje que el mundo se goce en su gozo mundano. Usted déjelo. Tarde o temprano va a obtener su recompensa. Le hicieron algo malo, ay de usted gócese, alégrese. ¿Sí o no? Alégrese. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. De eso recibe fruto. ¿Cuántos quieren sembrar su vida en el fundamento de Cristo? Más adelante usted va a cosechar poder de Cristo, presencia de Cristo, respaldo de Cristo, amor de Cristo, mano extendida de Cristo. Manifestado sea Cristo sobre su casa, su familia y todas las cosas, porque usted está sembrando su vida en Cristo, usted está poniendo su vida en Cristo, y cuando venga la prueba va a ser Cristo manifestado en usted. Cuando venga la tentación, usted fundamentó su vida en Cristo, en la tentación va a ser Cristo manifestado en la tentación, soportándolo, fortaleciendo. Cuando venga la adversidad, usted fundamentó su vida en Cristo, en la adversidad va a ser Cristo manifestado en usted, porque Cristo es la esencia de todas las cosas. Lo dice la palabra. La obra, todo lo que hagáis va a ser manifiesto por él, porque el día la declarará, pues por el fuego va a ser revelado. Toda nuestra vida cristiana va a ser revelado. Por eso le decía, nuestra vida no depende de las muchas palabras que salgan de nuestros labios, sino de los muchos frutos. Y sabe, hermano, ¿qué es lo que saca los frutos de nuestra vida cristiana? El fuego. El fuego, hermana Norma. El fuego, hermana Norma, es el único que saca los frutos de nuestra vida cristiana. El fuego revela. El fuego manifiesta. El fuego da a conocer cuántos frutos tenemos, cuántos han pasado por prueba y siguen firmes delante de Dios. Ahí hay fruto, ahí hay fruto, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay una fe que no niega a Dios, ahí hay una fe que no es quebrantada por las cosas de este mundo, porque ya pasó el fuego, y el fuego le hizo manifestar lo que usted tiene dentro. El fuego le hizo sacar, el fuego le hizo manifestar los verdaderos frutos que tiene usted, que tenemos nosotros. Entonces usted va a tomar este pensamiento ahorita que va a salir de este lugar. Cuando comience a llorar por su proceso, usted va a decir: Señor, ya me llegó el momento del fuego. Soy tu hijo, soy tu hija. Es el momento de que tú me enseñes qué frutos tengo en mi vida cristiana. Y ahí va a llorar, ahí va a derramar lágrimas. Pero cuando termine la prueba, usted va a decir: siento paz y gozo, porque esta prueba solo manifestó los frutos que doy para Cristo. Y de esa prueba usted va a tener paciencia, de esa prueba usted va a tener fe, y nada de la voz del enemigo lo va a hacer dudar de Dios. Antes de la prueba,
la voz del enemigo le hacía dudar de Dios, pero cuando pasó la prueba, volvió a venir la voz del enemigo, pero como usted sobrevivió la prueba, ahora usted dio fruto de fe. Esa fe lo va a mantener vivo, porque la prueba de fuego lo hizo sacar una fe verdadera. Cristiano de fe verdadera quiere Cristo. Hombre de fe verdadero quiere Cristo. Mujeres de fe verdadera quiere Cristo. El fundamento está puesto. Edifiquémonos en el nombre de Cristo. Padre,